Roxin, en el caso de la novocaína, se basa en una apreciación que Spendel, un penalista alemán, obtiene muchos años después de que se produjera el caso de la novocaína de un catedrático de la Universidad de Heidelberg. Y entonces dice Roxin, en el caso de la novocaína, si la inyección de cocaína ha provocado un incidente mortal de narcosis, entonces había que absolver al médico, porque para el estatus timolinfáticos del paciente cualquier anestésico era igual de peligroso, y la cocaína prohibida no creó un riesgo mayor que la novocaína permitida. Es decir, que aquí se puede llegar a determinar que el riesgo era exactamente igual con la aplicación de la cocaína prohibida que con la novocaína, que era conforme con la lex artis, porque debido a la predisposición desfavorable del paciente, cualquier anestésico le habría producido la muerte. En cambio, en el caso de los pelos de cabra, Roxin, frente a la teoría de la evitabilidad, propone la condena, de acuerdo con el siguiente razonamiento. El perito únicamente había expresado que las 3 modalidades autorizadas de desinfección no ofrecían una garantía suficiente de desinfección real de los pelos y que, por consiguiente, no estaba excluido que la infracción se hubiera también producido después de la aplicación del procedimiento de desinfección. Es decir, es cierto que si se hubiera desinfectado y entregado los pelos desinfectados, tal vez se podía haber producido también la infección con el bacilo de Corbunco, pero habría habido menos posibilidades. Y entonces, ¿qué es lo que hubiera podido suceder con una alta probabilidad o posibilidad en el caso del comportamiento alternativo conforme a derecho? No importa. Lo único que importa es que el comportamiento imprudente ha elevado el riesgo de producción del resultado. En referencia al caso del ciclista, Roxin cambia de opinión. Primero dice lo siguiente en 1962. ¿Cómo debería haber sido decidido correctamente el caso del ciclista enjuiciado por el Bundesgerichtshof, teniendo en cuenta el hecho probado comunicado, no se puede afirmar con absoluta certeza? Solo se nos dice que, según la convicción del tribunal, el accidente habría sucedido con alta probabilidad con un comportamiento reglamentario. Aquí todo depende de si éste, al menos, hubiera disminuido, entonces era obligada la condena, o si éste era exactamente el mismo, en ese caso tendría que haberse absuelto. Por lo que la cuestión de si hay que condenar o absolver al camionero, en el caso del ciclista, debe permanecer abierta. Aquí Roxin luego cambia de opinión, dice, bueno, es que realmente si se hubiera hecho un buen peritaje se podría haber determinado exactamente si también con 1,5 se había atropellado al ciclista. Pero aquí Roxin no se da cuenta de que eso con un peritaje no se puede resolver. Se puede resolver lo de la novocaína, la cocaína, se puede resolver lo de los pelos de cabra, pero aquí cuál va a ser el comportamiento humano es algo difícil de determinar. No se puede averiguar pericialmente. Bien, voy a tomar posición. Vuelvo a decir, la teoría del incremento de riesgo es minoritaria, es rechazada por la jurisprudencia y la dominante es la de la evitabilidad. Y ahora voy a tomar posición. La teoría de la evitabilidad que yo rechazo por 3 motivos. En primer lugar, dice que tiene que haber una conexión de la infracción del deber entre el comportamiento imprudente y el resultado, y que esta conexión de la infracción del deber no se da cuando el comportamiento alternativo conforme a derecho, con mucha posibilidad, con una pequeña posibilidad, con poca posibilidad, podía haber llevado al mismo resultado. Bueno, esto lo dice, pero no lo fundamenta. No fundamenta por qué en el delito imprudente hay que exigir esta conexión de la infracción del deber. Esto es un axioma que lanza, pero dice por qué tiene que darse esa conexión de la infracción del deber. Por otra parte, una aplicación consecuente de esta teoría llevaría prácticamente a la absolución en todos los casos de conducta imprudente, porque si la llamada conexión de la infracción del deber es un elemento del tipo,
Entonces, cuando exista la mínima duda de que se hubiera podido producir el mismo resultado, habría que absolver, acudiendo al indubio pro reo. Si es un elemento del tipo, tiene que haber seguridad de que no concurre. Es decir, que aunque un médico lleve a cabo una operación infringiendo las reglas más elementales de la lex artis, con tal de que hubiera la mínima posibilidad de que con la conducta correcta se hubiera producido el mismo resultado, entonces habría que absolver. Y si aplicamos el indubio pro reo, lo que se tiene que demostrar con una probabilidad rayana en la certeza o con certeza es que el comportamiento correcto no habría llevado al mismo resultado. Por consiguiente, aunque la enfermera inocule una dosis vacunal de 20 centímetros cúbicos, como existe una mínima posibilidad que con 0,5 también se había producido, indubio pro reo, por consiguiente, habría que absolver. Pero es que además, y es mi última crítica contra la teoría de la evitabilidad, aquí lo que hace es que el riesgo permitido se lo salta, por así decir, a la torera y lo decide el propio autor. ¿Por qué se dice que tiene que haber un protocolo de la dosis de 0,05? Bueno, porque eso es a lo que ha llegado la ciencia médica examinando una multitud de casos. Entonces, se puede aplicar 4 porque también con 0,05 se podría haber producido el mismo resultado. Pero claro, es que aplicar 0,4 centímetros cúbicos eleva muy sustancialmente el riesgo de producción del resultado. Cuando el legislador, remitiéndose a la lex artis, que es la que determina la imprudencia o no imprudencia en el caso de los médicos, dice 0,05, es porque ha ponderado los intereses y ha dicho, bueno, con 0,05 y luego la cadencia esta que les he dicho antes, puede haber una posibilidad de shock anafiláctico, pero es muy reducida y vale la pena porque podemos curar esta bronquitis asmática de la paciente. Pero claro, si resulta que la posibilidad de que se produzca el shock es enorme, con 4 centímetros cúbicos, entonces posiblemente diría pues que tenga la bronquitis asmática, pero no vamos a aplicar esta vacuna. Cuando dice, no, es que yo pongo 4, bueno, si usted pone 4, entonces usted está eliminando la ponderación en el riesgo permitido que hace el legislador remitiéndose a la lex artis, y usted se crea su propio riesgo de permitido y entonces resulta que no tiene ninguna responsabilidad y en vez de la ponderación del legislador bien directamente mediante la revisión, por ejemplo, en la construcción, en la minería, normas administrativas, extrapenales o la lex artis, usted se hace su propio riesgo permitido y usted resulta que puede elevar el riesgo de producción de resultado, porque lo fundamental no es que con la acción correcta se podría haber producido el mismo resultado, sino que con la acción correcta había muchas menos posibilidades de producción del resultado, y lo que el legislador persigue es la protección de bienes jurídicos, y naturalmente que lo que el legislador desea es que el riesgo sea el mínimo posible. Lo decisivo no es que con la acción correcta se podría haber producido el mismo resultado, que eso siempre pasa, por ejemplo, en una operación quirúrgica de alto riesgo. Lo fundamental es que con la acción correcta se podría haber evitado el resultado porque había un riesgo de producción del resultado mucho menor. Estas serían, por consiguiente, mis críticas a la teoría de la evitabilidad. Que la resumo. No fundamenta por qué es necesaria la conexión de la infracción del deber. Si se aplica un dubio pro reo, entonces, con que exista la mínima posibilidad frente al enorme riesgo de la acción contraria al deber, aplicar 20 centímetros cúbicos o 40, entonces llevaría siempre a la absolución. Y por otra parte, altera el riesgo permitido. Es decir, que para ella el riesgo permitido no es el que ha hecho el legislador, bien directamente, bien mediante la revisión a normas extrapenales, bien mediante la revisión a lex artis, sino que es el propio sujeto que dice, bueno, yo
me salto a la torera el riesgo permitido porque siempre tengo la coartada de que tal vez la acción correcta podía haber producido el mismo resultado, cosa que, por ejemplo, en las intervenciones médicas siempre sucede. Incluso en la intervención médica, en cuanto haya un mínimo riesgo de producción de resultados, si se hace de acuerdo con la Lex Artis, siempre se puede producir un incidente, pero claro, si se respeta, si lo que hay es un absoluto desprecio por las normas de la Lex Artis y de la prudencia médica, entonces la posibilidad de resultado es mucho mayor. Bien, la crítica a la teoría del incremento del riesgo, y voy a tratar de terminar, es que no sé a qué hora empezado, no quiero, una conferencia no debe durar más de 3/4 de hora, como mucho 50 minutos, porque si no la atención del auditorio, pero no sé a qué hora empezado más o menos. ¿A las? Estamos en. A 45. Bien, entonces a la crítica a la teoría del incremento del riesgo, por ejemplo por ejemplo Cerezo, la doctrina dominante, porque ya es partidaria de la evitabilidad, es que dice que convierte a los delitos de lesión en delitos de peligro. Dice según la teoría del incremento del riesgo, el concepto central de los delitos de resultado no es la lesión, sino la puesta en peligro de la víctima. La esencia del delito no reside en la producción de un resultado jurídicamente desaprobado, sino en la infracción de una norma de comportamiento que regula el curso social. Hay que dudar, sin embargo, de que con ello se está acertando con el sentido de precisamente los delitos de resultado, de que su concepto central sea realmente la puesta en peligro y no más bien la lesión de la víctima, de que esos delitos de resultado estén basados en prohibiciones del incremento del riesgo y no en prohibiciones de lesión, y de que penalicen la mera infracción de deberes de diligencia. Por consiguiente, la objeción más importante contra la teoría del aumento del riesgo es la de que contra Legem convierta los delitos de lesión en delitos de peligro. Y Schlichter dice: la ley define el resultado cada vez con toda claridad, así por ejemplo en el parágrafo 222 del Código Penal alemán, como la muerte de otro, por lo que no se le puede dar otro sentido por la vía de la interpretación de un incremento del peligro. Bueno, esta teoría de que esta tesis, esta objeción por parte de la teoría de la evitabilidad, que se repite continuamente, de que con esta teoría del incremento del riesgo se conviertan los delitos de lesión en delitos de peligro, a pesar de que dice todo el mundo, es absolutamente inexplicable, porque ¿qué es lo que caracteriza a un delito de peligro? Que se pone en peligro un bien jurídico y no se produce la lesión. Pero lo único que dice la teoría del incremento del riesgo es que si se ha producido la lesión del bien jurídico, la lesión, por tanto, no la puesta en peligro, se responderá cuando esa lesión ha supuesto un incremento del riesgo frente a la acción correcta, pero no está convirtiendo los delitos de lesión en delitos de peligro, porque parte de que ha habido una lesión. Y además, esa es la definición correcta del delito imprudente. En el delito imprudente, mediante una imprudencia se causa la lesión de un bien jurídico, y esa conducta es una conducta que ha incrementado el riesgo permitido de lesión. O sea que es absolutamente inexplicable cómo automáticamente y sistemáticamente se está diciendo que la teoría del incremento del riesgo convierte los delitos de lesión en delitos de peligro, cuando está partiendo de la base, caso de la cocaína, caso de la cocaína, caso de los pelos de cabra, caso del ciclista, de que había una lesión. Lo que dice es que esa lesión es imputable objetivamente en el momento que esa lesión realmente producida, por consiguiente no estamos ante un delito de peligro que se caracteriza porque no hay lesión, que esa lesión es imputable objetivamente en el momento que la acción imprudente haya elevado frente a la acción correcta el riesgo de lesión. Bien, también se dice que vulnera el principio indubio pro reo. En absoluto, no vulnera el principio. Dice, es que claro, no se puede saber si ha aumentado el riesgo o no ha aumentado el riesgo, y además está operado también con comportamientos hipotéticos. Tampoco se entiende, a pesar de que se repite continuamente, porque voy a decir que Roxina ahí está en absoluta minoría, esta objeción. Porque, ¿qué indubio? Es decir, vamos al caso del shock anafiláctico. No hay un indubio, es decir, es evidente que 0,4 centímetros cúbicos eleva el riesgo frente a 0,05, que es la conducta correcta. Por tanto,
no se trata de ninguna infracción del indubio por reo. Eso es cierto. Eso no hay quien lo mueva. Y es cierto también que si se hubiera desinfectado habría habido menos posibilidades en abstracto de que se produjera el resultado. Por consiguiente, no se acude al indubio, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna justificación esta objeción de que vulnera el indubio por reo. Y no acude a procedimientos hipotéticos como hace la teoría de la evitabilidad. Es decir, que no está diciendo en el caso del shock anafiláctico es que hipotéticamente se habría podido producir también el resultado con 0,05. No está diciendo eso, está diciendo únicamente que con 0,4 el riesgo es mayor y para eso no hay que acudir a ningún tipo de especulación hipotética. No se niega que en efecto con 0,05 también se podía haber producido el mismo resultado. Lo único que dice es que con 0,4, como aplicó la enfermera, el riesgo era mayor, pero no niega que con 0,05 también se había podido producir el mismo resultado. Pero es que esto es irrelevante para la teoría del incremento del riesgo. Lo único relevante es que, y esto va a misa, y esto no es ninguna especulación, es que 0,4 centímetros cúbicos elevan el riesgo frente a 0,05 y esto basta para afirmar la imputación objetiva. Bien, volvamos ahora a la modificación que hace Roxin frente a lo que dijo en 1962, ya en 1990 en un artículo en una revista china, la Chenqi Law Review, y luego en el manual, en la parte general, cambia de opinión y dice que en el caso del ciclista sí que habría que haber condenado. No hace como en 1962, que mantiene que en el caso del ciclista hay un non-liquid porque habría que ver qué es lo que dice el perito. Ahora ya se da cuenta de que el perito no puede decir qué es lo que habría pasado porque está en juego la acción humana, sí, con absoluta seguridad, sí, así como se puede decir en el caso de la novocaína, que en efecto el perito dijo: este señor tiene una no reducción de la glándula timolinfática y se habría muerto sí o sí con cocaína o con novocaína. Por consiguiente, ahí no hay un aumento del riesgo y por consiguiente ahí no hay imputación objetiva. Pero él piensa que todo es tan fácil y claro, en el caso del ciclista no se puede reproducir el comportamiento humano del mismo ciclista ebrio en el caso de que hubiera guardado el camionero la distancia que estaba prescrita, la reglamentaria, de 1,5 metros. Y entonces cambia de opinión y dice lo siguiente, Roxin ahora. En el caso del ciclista, en cambio, la aproximación demasiado estrecha del conductor del camión aumentó el riesgo para el ciclista y por ello hay que imputar al conductor la muerte de aquel si se sigue mi teoría del aumento del riesgo.